Bueno, buenas tardes a todos, al profe Martín Reich y a todos los estudiantes del SEC que van a ver este video o que están presentes en la reunión. El día de hoy vamos a tener una charla dictada por Martín, que actualmente es profesor del Departamento de Geología de la Universidad de Chile y es director del Núcleo de Milenio Trazadores de Metales, y además también es investigador del Centro de Excelencia de Geotermia de los Andes, el CEGA, y actual, o sea, ahí él es especializado en geoquímica de metales y procesos que llevan a su concentración en grandes yacimientos minerales también. Así que, Martín, cuando tú quieras comenzar tu presentación, empieza, ¿no? Perfecto. Gracias, Catalina, por la introducción. Buenas tardes a todos, a todas los que están presentes. Primero quería agradecer al chapter por invitarme a dar esta presentación dentro de los temas que en general tengo disponibles en este momento y que abarcan distintos ámbitos de la geología económica. Me pareció pertinente hablarles un poco respecto de los elementos críticos y cómo estos se distribuyen en los grandes yacimientos de pórfido, que son verdaderas bestias en términos de lo que es nuestro bestiario de distintos yacimientos minerales por tamaño y por importancia. Ahora, muy brevemente y como contexto, antes de comenzar, yo dirijo el Núcleo Milenio Trazadores de Metales, que desde el 2015 estamos financiados por la iniciativa Milenio del Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de lo que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y también participo a través del SEGA dentro de lo que es la Universidad de Chile. Y bueno, nuestro núcleo tiene colaboraciones con varias universidades y académicos e investigadores a nivel nacional, de la Universidad Católica, de la misma Universidad Austral, donde están ustedes, Concepción, y también de universidades en Estados Unidos, Canadá, Australia y también Europa. Y por supuesto, como trabajamos con yacimientos y finalmente con metales, tenemos también bastante apoyo por parte de lo que es la industria minera, las cuales obviamente proveen el acceso a los yacimientos, a las muestras, a bases de datos y toda la información referente a sus yacimientos y sus pertenencias, tanto como depósitos como también prospectos. Ahora, el objetivo principal de nuestro núcleo, y hablando en términos bien generales, es entender cuáles son los procesos que llevan a la concentración de metales en la corteza terrestre. Es una pregunta finalmente o un tema que es de simple planteamiento, pero que es extremadamente desafiante de responder. Por ejemplo, tenemos que hacernos ciertas preguntas como la subducción, por ejemplo, como los magmas, como la generación de volátiles, finalmente sus flujos ha ido variando en un arco, por ejemplo, como son los Andes, que es nuestro laboratorio natural. Y preguntarnos también por qué algunos cinturones metalogénicos, por ejemplo, pueden estar enriquecidos en cobre, en molibdeno, otros van a estar enriquecidos en cobre, hierro, oro, otros en específico, bastante delimitados, pueden estar enriquecidos en oro, y finalmente otros pueden estar con grandes concentraciones de hierro. Así que uno de los temas principales es entender cuáles son los controles fundamentales que valga la redundancia, controlan el tamaño y la localización de estas franjas y estos depósitos. Y en específico, lo que les voy a hablar hoy día es cómo algunos elementos clave, algunos commodities claves que están presentes en los depósitos están distribuidos y están concentrados en los sistemas hidrotermales. Específicamente porque es importante entender la distribución de estos elementos claves en los depósitos minerales. Primero, porque esto tiene impacto en la exploración. Como ustedes saben, encontrar un yacimiento en estos momentos, sobre todo en que los yacimientos ya no afloran en la superficie, estamos explorando casi bajo el primer kilómetro de corteza, es un problema de encontrar una aguja en un pajar. Y los depósitos minerales son finalmente anomalías geoquímicas y obviamente tenemos que entender la distribución de esos elementos para poder encontrarlos. Después, en términos de lo que es la evaluación del recurso, como aquí les puse una imagen que es equivalente a un escáner, ¿se dan cuenta? En el caso de los depósitos es más o menos lo mismo, tenemos que saber cómo los distintos elementos están concentrados en las distintas porciones de los depósitos para poder explotar y hacer un target en aquellas zonas, por ejemplo, que son de más alta ley. Y esto
afecta no solamente a lo que son los commodities principales, sino que también a los subproductos o aquellos elementos que en algún momento quizás no fueron atractivos, pero que, como les voy a mostrar ahora, en la actualidad sí son atractivos y pueden estar concentrados en yacimientos de tipo pórfido, por ejemplo. Y finalmente, también es importante el tema para lo que es la explotación responsable y sostenible de los recursos, porque estamos en periodos complejos de la humanidad donde hay bastantes tiras y aflojes entre las necesidades, por ejemplo, de suministro de recursos, necesidades energéticas y también los conflictos que puedan operar también en base a la necesidad de asegurar estos recursos en las comunidades, finalmente. Ahora, los metales son finalmente los bloques constructivos de lo que son las economías, y específicamente la economía moderna. Como ustedes pueden ver en esta figura, acá tenemos gran parte de los metales que se extraen en el mundo. El hierro es el número 1, y después tenemos los metales industriales como el cobre, que tienen gran importancia junto con el aluminio, el manganeso, el cromo, por ejemplo. Y lo que me interesa mostrarles hoy día específicamente son aquellos metales tech, que les podemos llamar, o metales que tienen aplicaciones muy específicas en energía, en tecnología, en electromovilidad, por ejemplo, en el siglo XXI, y cuya demanda va creciendo año a año y se proyecta en aumento para los próximos 100 años, esencialmente. Dentro de ellos, la plata. Ahora, como definición, vamos a definir ahora lo que son los elementos críticos o estratégicos que podrían caer en esta categoría tech, pero el término ya más formal es de elementos críticos. Son aquellos que son indispensables para las sociedades modernas, pero que tienen fluctuaciones relacionadas sobre todo con restricciones en la oferta, ¿ya? Si observamos este gráfico que está acá, aquí están ploteados los distintos elementos de la tabla periódica en base a lo que es su abundancia cortical versus lo que es el precio como commodity, aquí en dólares por kilo, por ejemplo, dólares americanos por kilo. Lo que pueden ver ustedes es que aquellos elementos críticos son aquellos que tienen estas relaciones altas entre lo que es el precio y la abundancia. Es decir, no es solamente que sean poco abundantes para que tengan un precio alto, como puede ser el caso, por ejemplo, del oro o del platino, sino que además tienen que tener un efecto combinado que puede fluctuar en el tiempo en base a lo que son las distintas aplicaciones y nuevas aplicaciones de dichos elementos. Tenemos varios de ellos, algunos como por ejemplo el litio, el cobalto, el indio, el germanio, el galio, el berilio, el oro, la plata, los elementos del grupo el platino que están ubicados aquí arriba, que son sumamente demandados, y varios de ellos están presentes en depósitos de tipo pórfido. Sin embargo, hay poquísimos datos al respecto, y es muy importante estudiarlo tanto a nivel global como también en distintos yacimientos, en distintas franjas metalogénicas. Ahora, estos elementos críticos o estratégicos tienen distintos usos, por ejemplo, usos en construcción, como el hierro, el aluminio, usos en electromovilidad, ustedes probablemente han escuchado el litio, el cobalto en baterías. Después tienen mucho uso en todo lo que son los dispositivos tecnológicos y de comunicaciones, una serie de elementos, aquí simplemente hay algunos, como puede ser el cobre, el oro, el paladio, el platino, las tierras raras. Después tienen mucho uso estos elementos también en lo que vendría siendo aplicaciones relacionadas con la salud pública, como puede ser el cobre, como puede ser la plata, que tienen propiedades antibacteriales y también potencialmente propiedades antivirales, ¿ya? Ahora que estamos en una pandemia más encima. Muchas aplicaciones en el ámbito de las energías renovables, perdón, entre ellos las tierras raras, el cobalto, nuevamente el litio, el níquel, el cromo, en fin, en múltiples aplicaciones relacionadas con imanes de alta performance, por ejemplo, en lo que son las granjas eólicas o lo que puede ser otros elementos en las celdas fotovoltaicas, etcétera, etcétera. Así que hay una paleta aquí de aplicaciones bastante amplia y que tiene mucho impacto finalmente en la sociedad moderna. Ahora, los elementos críticos suelen ser considerados y explotados como subproductos, ¿ya? Entonces, si vemos este diagrama, aquí en el centro tenemos distintos tipos de depósitos minerales, entre ellos están los pórfidos de cobre, molibdeno, oro,
en que el commodity principal, por supuesto, es el cobre, subordinado al molibdeno, y además existen una serie de otros elementos que suelen ser subproductos. El más típico es el oro, el renio, que está asociado al molibdeno, y también, por supuesto, la plata y otros elementos. De la misma forma podemos encontrar en los pórfidos de estaño también concentraciones muy altas de indio, o en los yacimientos magmáticos, por ejemplo, de tipo cobre-níquel, concentraciones altas de elementos del grupo del platino, y después, por supuesto, otros elementos que están asociados, por ejemplo, a lo que pueden ser yacimientos de plomo-zinc, entre ellos el germanio, el indio, el telurio, etcétera, y finalmente el galio está asociado al aluminio en las bauxitas. Así que tenemos nuevamente muchos depósitos distintos con commodities principales y con subproductos. Ahora, en el caso específico de los pórfidos cupríferos, que es lo que nos interesa en esta presentación, los pórfidos cupríferos, como ustedes saben, ya han aprendido, son la fuente principal de cobre a nivel mundial, además de molibdeno y de renio, y también pueden ser una fuente muy importante de oro y de plata. Probablemente el caso de la plata no es algo que ustedes tengan tan en este momento claro, pero les voy a mostrar que es uno de los elementos relevantes asociados a los pórfidos cupríferos. Ahora, respecto de lo que es el inventario de elementos críticos en pórfidos cupríferos, es realmente poco lo que se sabe. Los elementos críticos en general requieren ser investigados a escala de depósito, a escala de secciones del depósito, en profundidad, en función de la alteración, en función de las distintas fases minerales que pueden estar presentes y que pueden ser huéspedes de esos elementos. Así que caracterizar lo que es el contenido de elementos críticos no es una tarea menor, probablemente esa es una de las razones por las cuales todavía no tenemos suficientes datos. Y es muy importante para mejorar lo que es el conocimiento de la distribución de los elementos traza, los modelos de yacimientos, y también, por supuesto, mejorar lo que es la recuperación, agregarle valor, por ejemplo, a los concentrados, y también a la vez reducir el impacto que puedan tener ciertos elementos nocivos para el ambiente, o también que penalicen los concentrados, ¿ya? Así que esto es multidimensional y tiene múltiples impactos en varias áreas, desde lo teórico, conceptual, hasta cosas absolutamente prácticas. Respecto de la plata, en los pórfidos cupríferos es un elemento importante como subproducto, ya que los pórfidos tienen concentraciones bastante significativas de este elemento. Aquí en el centro les muestro, por ejemplo, lo que vendría siendo la producción global de plata, que está tomado del report de plata de este año, y ustedes pueden ver que la plata tiene un crecimiento específicamente asociado al cobre entre el 2011 y el 2020, más o menos similar a lo que vemos con el caso del oro, ¿ya? Y por otra parte van un poquitito a la baja como subproducto en yacimientos de plomo zinc. Y aquí esta probablemente es una de las sorpresas. Chile es uno de los mayores productores de plata a nivel mundial, número 4 después de México, Perú y China, y principalmente como subproducto de los yacimientos de pórfido cuprífero. Es decir, la importancia de la plata en Chile como productor es mayor, por ejemplo, que el oro, dentro de lo que son los rankings. Ahora, ¿por qué es tan importante la plata? La plata tiene una serie de propiedades que son muy únicas, que no voy a entrar en detalle, pero es un excelente conductor de la electricidad, uno de los mejores, extremadamente dúctil, maleable, con buen conductor térmico, altamente reflectivo, propiedades antimicrobiales. Esto ha llevado desde los albores de la civilización a muchas aplicaciones, desde las clásicas, por ejemplo, el uso en joyería, o el uso en fotografía más reciente, o el uso, por ejemplo, como acuñar moneda, que junto con el oro fue sumamente importante y todavía lo es en cierta medida, a aplicaciones ya que están relacionadas con la sociedad moderna del siglo XXI, tanto medicinales como industriales, como también tecnológicas. Como pueden ver aquí en la imagen de la derecha, solamente en aplicaciones relacionadas con celdas fotovoltaicas y aplicaciones de electromovilidad, la demanda de la plata es creciente del 2021 al 2030, y esto va a seguir aumentando, y ha llevado a definir, de hecho, a la plata como un elemento que está en riesgo de suministro. Aquí hay una tabla periódica con distintos elementos, muchos de ellos elementos críticos, que tienen
más o menos distintos grados de peligro en el suministro en los próximos 100 años. Y los que están marcados en rojo aquí tienen realmente ciertos peligros fundados. Y la plata, que se ubica justo debajito del cobre ahí, está dentro de los que están más amenazados, ¿ya? Y ustedes pueden ver en la derecha, por otra parte, lo que ha sido la fluctuación de precios de la plata desde el año 70 hasta el 2020, y hay un aumento, por supuesto que han habido pics a lo largo de los últimos 50 años, pero el precio de la plata va al alza, que va de la mano a la vez con todas estas aplicaciones que yo les mencionaba en tecnología, en electromovilidad, en energías renovables, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, la plata está recuperada, como les dije, como un subproducto. En el caso de los pórfidos cupríferos, tiene concentraciones que ustedes podrían considerar bajas, del orden de unos pocos ppm a nivel global de yacimiento, pero sin embargo, es tal el volumen de estos depósitos que se hace muy importante, incluso con esas concentraciones. Sabemos bastante poco respecto de lo que es la distribución de la plata en los yacimientos de pórfido. Y el foco principal de lo que les voy a mostrar en esta presentación está en el yacimiento de Río Blanco, en los Andes de Chile Central, donde la plata se recupera como un subproducto, junto con otros elementos también. Este es uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, dentro de los 3 más grandes, que están en una categoría, podríamos decir, de monstruoso en términos de tamaño. Por ende, es un depósito de clase mundial para poder entender la distribución de la plata en un sistema de pórfido cuprífero. Específicamente, esta investigación fue parte del trabajo doctoral de uno de mis estudiantes, Jorge Crespo, que se graduó hace un par de años atrás en la Universidad de Chile y que actualmente está de investigador postdoctoral en el Colorado School of Mines. Así que una parte importante de lo que les voy a mostrar fue realizado por Jorge en conjunto con mi grupo de investigación. Este Río Blanco está ubicado en los Andes centrales, junto con los Bronces, que es el complejo de brechas que está ubicado aquí abajo, es una de las concentraciones, o si no la concentración de cobre más grande a nivel mundial. Son 2 gigatones más o menos, con leyes bastante altas de cobre y molibdeno. Y como les comenté, los subproductos esenciales son la plata y, bueno, el renio, que está asociado a la molibdenita, pero no voy a hablar mucho del renio específicamente en esta presentación. Aquí están los mapas geológicos, voy a tratar de pasar lo más rápido posible por esto, para no marearlos con lo que es la geología, pero en términos generales, y lo importante aquí que recuerden, es que este depósito tiene una serie de pulsos intrusivos que parten más o menos los 12 millones de años en lo que es llamado el batolito de San Francisco, entre 12 y 8 millones de años. Y después están los pórfidos, específicamente aquí, entre los 7 y 5 millones de años, que son mayoritariamente los responsables de la mineralización de cobre. Además, hay una serie de brechas que pueden observarse en su distribución también en las secciones que se ven a mano derecha. Arriba está, por ejemplo, la distribución de los distintos pulsos o unidades intrusivas, y pueden observar ustedes que gran parte de lo que es el depósito está alojado en esta granodiorita Río Blanco, ¿ya? Correspondiente al batolito de San Francisco. Y también la distribución de alteraciones es bastante compleja, hay muchas subclases que se desprenden de los tipos principales que corresponden a la alteración potásica, la alteración cuarzo-sericítica y también lo que es la alteración propilítica más distal, ¿ya? Así que hay muchas siglas, pero vamos a tratar de simplificar al máximo las distintas alteraciones, agrupándolas en las terminologías más típicas y que ustedes conocen. Esta es más o menos la historia evolutiva del depósito como contexto. En el diagrama arriba, en esta línea de tiempo, ustedes pueden ver la intrusión de los primeros pulsos de pórfido. Estas son compilaciones de uranio, plomo, circones, renio, osmio, en molibdenita, y en la línea aquí segmentada pueden ver lo que es la distribución de probabilidad del argón-argón en biotita.
Por lo tanto, los pulsos más tempranos están acá más o menos, en los 7 millones de años, se relacionan con lo que es la alteración potásica de fondo, que se llama estas vetillas EB y EBT. Después tenemos la alteración potásica propiamente tal, que está relacionado con la intrusión de estos pórfidos acá, entre 6 y 5,5 aproximadamente, y que se relaciona con vetillas A y B. Después tenemos una alteración que es fílica transicional, bien específica para Río Blanco, es la alteración llamada de sericita gris-verde, donde tenemos vetillas de tipo C, y finalmente un evento más tardío es la alteración fílica o cuarzo-sericítica, donde están las vetillas D y E, las E específicamente con sulfosales, las más tardías. Y esa es la distribución finalmente de alteraciones. Por supuesto que en las zonas más distales del depósito nos encontramos con la alteración propilítica, o entre comillas las rocas verdes, ¿ya? Así que son estas tres principales etapas o estadios de alteración, mineralización, y lo que nos interesa específicamente son cuáles corresponden a las asociaciones de sulfuros de interés donde los elementos críticos pueden estar incorporados, y aquí tenemos calcopirita, bornita, molibdenita, pirita, relacionado a la primera fase potásica. Después la calcopirita es muy abundante en lo que es la fílica transicional, mayor que la bornita con pirita, y finalmente tenemos en la etapa fílica, que es la más tardía, pirita predominante por sobre calcopirita, ya no hay bornita, y ya aparecen las sulfosales, entre ellas lo que es la energita y la tenantita tetraedrita. Entonces, ¿cómo trabajamos acá, o cómo es la metodología que yo considero que es la apropiada también para abordar este tipo de problemas? Primero uno tiene que abarcar lo que es el yacimiento completo, y eso se hace mediante datos geoquímicos de roca total. Así que aquí tuvimos acceso más o menos a una base de datos de 10.000 puntos, que incluyen 51 elementos medidos con espectrometría de masa de tipo ICP, que permite obtener buenos límites de detección, medir concentraciones bajas. Por lo tanto, lo primero es hacer un análisis estadístico de todo lo que es la base de datos a nivel del depósito, para después seleccionar, en este caso particular, 60 muestras representativas que están tomadas desde 21 sondajes distribuidos en los 3 sectores más importantes del yacimiento, que son Río Blanco, Don Luis y Sur-Sur. Aquí pueden observar ustedes esta escala de color, son las concentraciones de plata, por ejemplo, para los distintos niveles de los sondajes. Y esta elección o selección de muestra, por supuesto que tiene que considerar la distribución espacial, tiene que considerar lo que es la alteración hidrotermal, lo que son las distintas asociaciones de sulfuro. Una vez que tenemos esas muestras, podemos entrar a hacer el trabajo petrográfico, el trabajo de inspección ya en mayor resolución mediante microscopía electrónica de barrido, convencional y también de alta resolución, para poder ver partículas muy pequeñas a escala nanométrica. Después, seguido de un análisis de microsonda electrónica para elementos mayores, menores, y el análisis de ablación láser y CPMS para detectar todos los elementos traza en estos distintos sulfuros de cobre y hierro, como la calcopirita, la bornita y la pirita, y en el caso de los sulfos de las sulfosales, para Río Blanco específicamente energita, tenantita y tetraederita, como les mencioné. Ahora, estos análisis fueron realizados en los laboratorios en el Departamento de Geología en la Universidad de Chile. Aquí les dejo un pantallazo y un link por si les interesa aprender un poco más de los distintos equipos que tenemos y sus distintas capacidades para hacer distintas cosas, desde análisis elemental hasta la medición de razones isotópicas en distintas matrices y distintos materiales. Ahora, yendo a lo que son los resultados a escala de depósito, podemos ver que en el diagrama a la izquierda están ploteados los distintos elementos de interés, desde aquellos commodities principales, como puede ser el cobre y el molibdeno, y lo que nos interesa, más importantemente para esta presentación, los distintos elementos críticos, como está la plata, el selenio, el bismuto, el indio y el renio específicamente. ¿Ya? Y todos ellos tienen concentraciones que están más o menos desde los cientos de ppb, partes por billón, a aproximadamente 1 ppm, así que no son concentraciones altas, así todos son muy importantes. Si ploteamos ahora las concentraciones en función de las distintas alteraciones en los del depósito, nos vamos a encontrar que hay variaciones importantes.
más o menos el primer resultado de interés. Las concentraciones de plata, que aquí están ploteadas para las distintas alteraciones, varían en función de las asociaciones minerales que son características para cada una de estas alteraciones. También, como puede observarse aquí específicamente en la etapa transicional o alteración sericita gris-verde, podemos ver que las concentraciones de plata también varían con la intensidad de la alteración. Así que hay una variabilidad que está relacionada con el tipo de alteración, y dentro de la alteración también hay una variabilidad que está relacionada con la intensidad de la alteración o del evento de alteración o los eventos de alteración. Si tomamos ahora estos 10.000 puntos y empezamos a trabajar con los distintos elementos, podemos ver distintas correlaciones de interés al hacer un análisis estadístico aquí con muchos datos. Como tip para entender mejor estos gráficos, aquí los colores cálidos indican una mayor concentración de interacciones entre los dos pares, es decir, aquí uno lo que está haciendo un análisis de correlación entre elementos, pares de elementos. Lo que podemos observar a escala de depósito es que la plata se correlaciona fuertemente con el cobre, es la correlación más significativa que observamos de un punto de vista estadístico. Otra correlación importante es la de plata con el indio, ¿ya? Y otras que son de interés, la plata con el bismuto y el cobalto con el hierro. Ahora aquí uno puede empezar a hacer intuitivamente, en base al conocimiento mineralógico, ciertas inferencias de dónde están alojados los distintos elementos. Por ejemplo, si la plata está relacionada con el cobre tan fuertemente, obviamente que la plata va a estar relacionada con las distintas fases o sulfuros o sulfosales de cobre, ¿cierto? Ahora, la plata y el indio, esta es interesante, la calcopirita en general es conocido que concentra bastante indio de todas las fases sulfuradas, por lo tanto uno podría hacer una inferencia de que la plata estaría relacionada a la calcopirita fuertemente. El bismuto se concentra también fuertemente en la bornita, así que podríamos decir que la plata también podría estar relacionada con la bornita, y finalmente es conocido que el cobalto se sustituye fuertemente por el hierro en la pirita. Así que nuevamente podríamos decir que el cobalto, que es un elemento de interés, estaría relacionado con la pirita. Esto es todo de un punto de vista predictivo antes de hacer los análisis en cada una de las fases minerales, propiamente tal. Entonces, si miramos la distribución de los puntos ahora en planta, podemos ver que la plata efectivamente de un punto de vista espacial se correlaciona con el cobre en las distintas porciones, podríamos decir, o los distintos sectores del yacimiento. Y si miramos ahora la distribución en los sondajes, que es esta diapositiva, podemos observar que existe una correlación para cada una de las zonas del depósito. Río Blanco, Don Luis en el centro, Sur a la derecha. Estos son sondajes representativos más o menos de 1 kilómetro en cada uno de los sectores. Podemos ver que aquellas zonas que son ricas en cobre también son ricas en plata y son ricas en indio. Y por otra parte, aquellas zonas que están deprimidas en cobre están a la vez deprimidas en plata, deprimidas en indio. Y eso lo vemos en cada una de las zonas del depósito cuando hacemos ahora un análisis en profundidad. ¿Ya? Así que hay tendencias que van desde un análisis de correlación en diagramas binarios a lo que vendría siendo la distribución en planta, a lo que vendría siendo la distribución también en profundidad con el caso del análisis de los sondajes. ¿Dónde están ubicados los distintos elementos críticos en el depósito? Entonces aquí, a modo introductorio, antes de pasar a los datos composicionales, estas son las fases sulfuradas más importantes que están presentes en el depósito. La calcopirita, con una estructura que es bastante simple, la bornita, un pelito más complicada, pero relativamente simple, la pirita, que tiene una estructura bastante simple con estos sitios octaédricos, donde se aloja el hierro, donde podemos hacer una serie de sustituciones por distintos cationes, y después estructuras más complicadas como puede ser la serie de la tenantita, tetraederita, y como puede ser otra sulfosal como la energita, ¿ya? Así que tenemos, por decirlo de alguna manera, distintas fases o distintos roperos donde podemos ubicar los distintos elementos, y estos roperos tienen distintos cajones y dentro de esos cajones podemos ubicar distintos elementos. Así que ahora tenemos que ver más o menos a escala de cada uno de estos minerales dónde se distribuyen los distintos elementos en el depósito. Partiendo con la calcopirita. Estos son los análisis de ablación láser y CPMS para distintos elementos en calcopirita.
Y es importante mencionar que la calcopirita es el principal sulfuro de mena en Río Blanco, así que volumétricamente es el mineral más importante de un punto de vista económico. Entonces, la plata, que nos interesa en particular en este estudio, y el bismuto están concentrados más o menos desde niveles sub-ppm, aquí está el ppm aproximadamente, aquí están los 1000 ppm, hasta las centenas de ppm, plata bismuto. El selenio tiene concentraciones también más o menos entre 1 y 100 ppm en la calcopirita. Y después el indio, esto es interesante, las concentraciones son relativamente bajas, entre 1 y 10 ppm, pero está ahí constante, siempre presente y detectado prácticamente en todos los puntos en las calcopiritas analizadas. Si queremos ver ahora la distribución de estos elementos en las distintas podríamos decir variedades de calcopirita o distintos granos, para eso podemos utilizar mapas de distribución química o mapas WDS que se llaman de rayos X, y podemos ver que la plata, el bismuto, el arsénico y distintos elementos están en general homogéneamente distribuidos a escala de grano, es decir, podemos decir que estos elementos están presentes en solución sólida, están reemplazando sitios estructurales. Sin embargo, hay casos en que la plata y otros elementos también están formando partículas minerales muy pequeñitas, que muchas veces incluso no se ven con el microscopio electrónico de barrido y hay que ir a mayor resolución, son nanopartículas, ¿ya? En este caso particular, aquí por ejemplo partículas de fases que contienen bismuto, plata, cobre, azufre, hay otras partículas en que la plata está combinada con el teluro y así. Así que hay que tener bastante cuidado y este es un trabajo muy detallado que debe hacerse. Vamos ahora a la bornita. La bornita es particularmente rica en elementos traza. Aquí tenemos más o menos el rango de las 100 ppm. 100 ppm hacia arriba, ustedes pueden ver que un número importante de análisis son concentraciones mayores a los 100 ppm, entre 100 y 1000 ppm, eso es bastante. Específicamente la plata y el bismuto tienen concentraciones altas en la bornita. El oro, sumamente variable desde niveles de sub-ppm, es decir, ppb, hasta niveles bastante altos del orden de los 1000 ppm. Así que hay una serie de elementos aquí que están fuertemente concentrados en la bornita, pero específicamente en la plata y el bismuto. Si vemos ahora la distribución de estos elementos a escala de grano, lo que les muestro aquí arriba a la derecha son mapas de concentración de elementos trazas hechos mediante ablación láser y CPMS, donde cada píxel representa la señal que está relacionada con distintos isótopos de los elementos, como puede ser el oro 197 acá, tenemos también otros elementos como puede ser el paladio 115, el bismuto. Uno monitorea el isótopo del elemento de interés en este caso particular. Podemos ver que para la plata, para el teluro, en general están distribuidos homogéneamente en los granos, sin embargo también pueden encontrarse formando pequeñas partículas, que son esos puntos donde hay mayor intensidad en la señal. Ahora, si nosotros magnificamos esos puntos con una técnica como puede ser la microscopía electrónica de barrido de alta resolución, podemos ver que efectivamente corresponden a partículas muy pequeñitas. Fíjense acá que la escala son 400 nanómetros, así que estas son nanopartículas, y que contienen teluros de plata, hay concentraciones importantes de paladio también, oro, plata, etc. ¿Ya? Así que nuevamente hay toda una fauna, todo un zoológico de partículas que aparece bajo el nivel del micrón en estos minerales. Después, en el caso de la pirita, que es un elemento que en general incorpora muchos elementos traza, podemos ver que el cobalto y el níquel, como era de esperar, están fuertemente concentrados, más o menos promedio 100 ppm, en algunos casos más altos. El cobre y el arsénico suelen ser muy altos también en la pirita, y el oro y la plata son relativamente bajos. Las concentraciones de plata en pirita no son particularmente altas, son del orden de unas 10 ppm por ahí, sub ppm a 10 ppm. Y lo que es importante y que puede observarse en los mapas de elementos traza de ablación láser y CPMS a la derecha, es que la zonación o la distribución de elementos es compleja en la pirita.
mostrando distintos eventos o pulsos de incorporación de elementos traza a la estructura. Por ejemplo, el arsénico ocurre por lo general en bandas y está muy asociado al oro. Ese es un comportamiento que es bastante conocido en la pirita, el acoplamiento entre el oro y el arsénico. Por otra parte, el cobalto y el níquel también aparecen en bandas y están asociados entre sí. Y finalmente la plata pareciera estar distribuida en algunos puntos que podrían ser específicamente inclusiones, como les he mostrado en otras imágenes anteriormente para otro sulfuro. Lo que es muy interesante en la pirita, que ocurre de manera más abundante en la fase fílica o de cuarzo sericita, es que hay zonaciones bien particulares, ¿ya? Como les muestro aquí en estas imágenes. En general, los granos de pirita pueden mostrar estos bordes o sobrecrecimientos que son muy delgados, tienen del orden de 5 a 10 micrones y que son bastante ricos en elementos traza, si es que ustedes lo comparan con lo que es el grano principal. Así que estos mapas de acá, que son mapas químicos de rayos X, esta es la concentración de arsénico, esta es la concentración de cobre, esta es la concentración de plata, por ejemplo, y ustedes pueden ver que esos elementos están enriquecidos de manera preferencial en los bordes respecto de lo que son los centros, ¿ya? Y presentan incluso una alternancia, lo que llamamos una zonación oscilatoria. Esto nos lleva a preguntarnos si no hay un evento más tardío, podríamos decir, de disolución y reprecipitación de la pirita que podría explicarnos estos sobrecrecimientos tan marcados, ¿ya? ¿Qué ocurre con las sulfosales? Las sulfosales son extremadamente ricas en elementos traza. Aquí en gris tienen la energita, en verde tienen la tenantita, que es el miembro rico en arsénico de la solución sólida, y aquí en naranjo tienen la tetraederita, que es el miembro rico en antimonio de la solución sólida. Por lo tanto, la plata y el bismuto es bastante significativo que se correlacionan sus altas concentraciones con concentraciones altas de antimonio, es decir, están más enriquecidos en las tetraederitas, por ejemplo, respecto a lo que pueden ser las energitas, que no tienen mayormente antimonio. El cobalto tiene un comportamiento más o menos parecido, el bismuto también, y el indio similar, aunque no tan parecido. Así que las concentraciones de plata, por ejemplo, son más altas en la tetraederita respecto de la tenantita, respecto de la energita. Y si observamos ahora lo que es la zonación de estos distintos elementos en los granos minerales, podemos ver que existe mucha variabilidad, mucha oscilación. Recuerden que esto ocurre en una fase tardía de alteración, mineralización, y podría ser incluso correlacionable con esas bandas que les mostré en los bordes, en las piritas, donde las zonaciones son oscilatorias y donde claramente hubo mucha fluctuación en las condiciones físico-químicas del sistema hidrotermal. Finalmente, uno puede observar para las sulfosales también con los datos de ablación láser y CPMS estas tendencias que yo les mencionaba, y específicamente la de plata antimonio es bien particular, donde las concentraciones más bajas aquí están asociadas a las concentraciones ricas en arsénico, o las variedades ricas en arsénico, mientras las variedades ricas en antimonio, como la tetraederita, son las que presentan las concentraciones por lejos más altas de plata, y aquí estamos hablando de concentraciones muy altas, es decir, de miles de ppm y en algunos casos hasta del orden del 1% en peso, ¿ya? Ahora, ¿cómo se relacionan todos estos aspectos composicionales con los modelos y con los eventos de alteración, mineralización en términos de lo que es la temperatura y los controles de partición? Para el caso de la calcopirita, aquí a la izquierda está ploteada la concentración de plata en las distintas alteraciones, y podemos observar que claramente las concentraciones de plata en calcopirita son mayores en la zona de alteración potásica respecto de lo que son las zonas más transicionales o cuarzo-sericíticas, ¿ya? Por lo tanto, claramente aquí hay un control de temperatura probablemente, y la solubilidad de la plata y de otros elementos asociados en la calcopirita sigue un comportamiento normal, es decir, una solubilidad normal en el sentido que aumenta la temperatura y podemos solubilizar más plata en la estructura mineral. Así que en términos de mecanismo, ustedes tienen una solución hidrotermal acá, donde los complejos de cobre clorurado están acompañados por complejos también clorurados de hierro y de otros metales, entre ellos la plata, y los procesos finalmente relacionados con
la modificación del equilibrio llevan a la precipitación de calcopirita y la incorporación, por ejemplo, de la plata y otros elementos dentro de lo que es la estructura, por cambios en lo que es la temperatura, por cambios en lo que es el pH y como ustedes han aprendido probablemente en sus ramos de depósitos minerales. Hay una serie de factores que finalmente condicionan la precipitación de los sulfuros en estos sistemas. En el caso de la bornita, aquí hay un diagrama donde ploteamos las concentraciones de plata y bismuto. Yo les comenté que el bismuto era muy alto y estaba relacionado con la plata. Y podemos observar una tendencia en que las concentraciones de plata y de bismuto en las fases de más alta temperatura son más bajas las concentraciones respecto a lo que son los pulsos más tardíos de más baja temperatura. Así que la concentración de plata y bismuto, en este caso en bornita, son más altas en la fase fílica respecto a la potásica y esta es una tendencia opuesta a lo que podemos observar en el caso de la calcopirita. Así que aquí la temperatura juega un rol, por supuesto, pero también juega un rol fundamental lo que es la incorporación de bismuto en la estructura que en general favorece lo que es la incorporación de plata. Por lo tanto, podemos decir que para la bornita la solubilidad en este caso es retrógrada y está fuertemente asociada con lo que es la incorporación de bismuto, con mecanismos que son similares a los que le mostré para el caso de la calcopirita. Por lo tanto, y concluyendo, podemos decir que la plata y sus metales asociados están distribuidos a través de todo el depósito, que están relacionados o alojados con la calcopirita, con la bornita, con la pirita en menor medida y sobre todo con lo que son las sulfosales de cobre, tales como la enargita y la tenantita tetraedrita. Ahora es importante mencionar que las sulfosales volumétricamente son menos importantes a nivel de depósito de lo que puede ser la calcopirita, que es la mena principal, así que ahí hay un trade-off respecto a lo que es el volumen o concentración molar versus lo que es la concentración de plata, ¿ya? La plata es un orden de magnitud mayor en las bornitas que en las calcopiritas y la plata, como les mencionaba, en las sulfosales es un orden de magnitud mayor que el caso de la bornita. Y la pirita no presenta concentraciones muy altas de plata, pero sí tiene concentraciones muy importantes de cobalto, por ejemplo, que es un elemento claramente estratégico junto con el níquel y con el oro. Entonces, a nivel de lo que es modelo, ya podemos decir que el enriquecimiento de plata en Río Blanco específicamente está fuertemente relacionado con las distintas etapas de alteración hidrotermal y de mineralización de cobre principales en el depósito, que se las voy a mostrar a continuación. La primera etapa es la etapa potásica, donde vamos a estar enriqueciendo principalmente la plata, oro y paladio en calcopiritas, en bornita, por supuesto el renio en la molibdenita en etapas tempranas. Después vamos a tener una segunda etapa que es transicional, que es la etapa fílica, podríamos decir de sericita gris-verde, donde tenemos incorporación de plata, indio, bismuto y cobalto, principalmente en calcopirita, también en bornita algo, y como hay menos pirita, obviamente que la concentración no es muy alta en ese mineral en particular. Y finalmente tenemos la última etapa, que es la etapa fílica, cuarzo-sericítica, que también tiene esta etapa última, donde las sulfosales son abundantes y donde se concentran una serie de otros elementos como la plata, además del bismuto, el zinc, el cobalto, el antimonio, el arsénico, y en minerales tales como es la pirita, un poco en calcopirita y también en la sulfosal. Así que la distribución de los distintos elementos críticos es compleja a nivel de depósito y el mensaje para la casa es que considerando el tamaño extremadamente grande que tienen los depósitos de tipo pórfido, estos van a jugar un rol, ya están jugando y van a seguir jugando un rol como un suministro relevante de algunos de estos metales críticos. En términos comparativos, y en las últimas diapos quería mostrarles un estudio similar que hicimos, que salió hace poco publicado en Chuquicamata, ahora que es otro de los yacimientos gigantescos de pórfido a nivel mundial, realizado por una de mis estudiantes de magíster, Constanza, donde aquí también pudimos hacer este estudio sistemático ahora en el Chuquicamata profundo, que es la mina que está empezando a explotarse bajo todo el rasgo que puede observarse aquí, está más o menos la topografía del rasgo actual, entonces nosotros tuvimos acceso a todos los sondajes profundos que corresponden a este Chuquicamata subterráneo. Y las tendencias son similares. Por ejemplo, en el caso de las calcopiritas,
Y las razones de selenio y de indio son bastante interesantes y muestran variabilidad entre lo que son, por ejemplo, las calcopiritas que están en las rocas verdes, es decir, en la alteración clorítica respecto a lo que es la alteración potásica. Pero más importante aún es utilizar estas razones en particular, plata-cobalto versus cobalto-cobre, para identificar las distintas signaturas de las distintas alteraciones. Utilizando específicamente la pirita, me refiero específicamente a lo que es la pirita. Por ende, podemos decir que las piritas que se encuentran en las zonas más distales, cloríticas o propilíticas, tienen concentraciones más altas de cobalto y más bajas de plata, y en la medida que nosotros nos vamos acercando a lo que es el núcleo potásico, más rico en cobre, el depósito, las concentraciones de plata y de cobre van aumentando en las piritas. Por ende, esto implica que la concentración o las razones de estos elementos podemos utilizarlos para vectorizar eventualmente en sistemas de tipo pórfido, tal como les ejemplifico acá en este monito a la izquierda. Si tenemos aquí el núcleo potásico y estamos en terreno o estamos mirando sondajes, por ejemplo, podemos irnos acercando a través de las composiciones de la pirita en las rocas verdes hasta llegar hacia lo que es la vectorización de las zonas de mayor interés, por ejemplo, que es donde están las concentraciones más altas de plata y las concentraciones más bajas, por ejemplo, de cobalto en la pirita, aquí en el centro. ¿Ya? Y finalmente, y como diapo final, uno podría preguntarse qué impacto tienen estas cosas también a nivel de los modelos, a mayor escala, a nivel de pórfido. Y una observación interesante del estudio mineralógico de distintos depósitos de pórfido es que las inclusiones que encontramos en los distintos sulfuros son variables. En el caso de Río Blanco, por ejemplo, son muy comunes estas inclusiones de elementos del grupo del platino, que están contenidos dentro de lo que es la calcoprita y la bornita, en la zona potásica. ¿Ya? Así que en el caso de Río Blanco, en la zona central, parecieran haber enriquecimientos menores, por supuesto, en las calcopiritas y en las bornitas tempranas. Por otra parte, ese tipo de inclusiones de paladio o de elementos del grupo del platino no lo vemos en Chuquicamata, en los sulfuros. Pero sí vemos, por ejemplo, inclusiones que son ricas en wolframio, como puede ser la chelita, como puede ser la wolframita. También hay bastante bismuto en forma de huitichenita, son minerales más bien raros. Y esto nos lleva entonces a preguntarnos cuáles son las fuentes, cuáles son las características de los magmas. Río Blanco tiene una asignatura más mantélica, por ejemplo, que Chuquicamata, que está en una zona, un espesor cortical mucho más alto. Uno puede preguntarse, por ejemplo, cuál es el efecto del espesor cortical, cuál es el impacto que pueden tener estructuras que pueden ser a escala incluso translitosférica, etcétera, etcétera. Así que el estudio de los elementos críticos en depósitos de tipo pórfido y en otros tipos de depósitos también nos da mucha información desde los aspectos ya más genéticos de los depósitos hasta los aspectos más prácticos y más productivos. Con eso termino y por supuesto que ahora estoy dispuesto a responder cualquier pregunta, comentario o duda que haya surgido. Eso, gracias. Bueno chicos, ahora puede venir la sesión de preguntas. Tenemos varias manos levantadas. Así que dale Gonzalo, hace tu pregunta. Después viene Seba Rivas. Hola, hola Martín, muchas gracias por tu Ya. exposición, estuvo súper interesante, muy completa y compleja igual como todo el ámbito que queda por descubrir al respecto. Preguntando desde el área productiva, me llama la atención, es que el otro día escuchaba en el SACCHI que hay pocos lugares donde se analiza realmente lo que se está exportando como concentrado de cobre. Y me preguntaba si, asociado a lo que tú planteabas, no estamos ya exportando este tipo de metales y elementos críticos sin saberlo. Y asociado a eso, si es que tú crees viable que Chile pueda generar una estructura o infraestructura geometalúrgica lo suficientemente robusta para poder concentrar esos elementos en el país. Entonces, por un lado, estamos perdiendo elementos críticos en nuestra roca chancada que estamos enviando, para ponerlo en una sátira. Y por otro lado, si tú crees que en el mediano plazo es posible que Chile
pueda tener un rol más protagónico como productor? Bueno, súper buena pregunta y comentarios, y la sátira yo creo que es una sátira tragicómica y la respuesta es un rotundo sí. Es decir, estamos desde hace mucho tiempo vendiendo concentrados y literalmente regalando todos estos elementos críticos que tienen altísimo valor. Tú sabes que hay algunos que claramente son premiados en los concentrados, como puede ser la plata, como puede ser el renio, otros. Hay elementos que te penalizan también lo que es el concentrado, como puede ser el arsénico, el antimonio, el mercurio. Pero yo creo que siempre apelamos a un cierto desconocimiento, como que no sabemos, pero yo creo que la verdad es que nos hacemos los tontos nomás, porque todos estos elementos sí están presentes. Yo diría que en general en el medio se sabe que están presentes, pero simplemente vendemos concentrado, y son sobre todo los japoneses que tienen altísima tecnología de metalurgia y de recuperación de todos estos elementos que finalmente ganan. Así que respondiendo un poco a lo que es tu segunda pregunta, si efectivamente en el futuro, mediano, lejano, cercano, podríamos fortalecer estos aspectos, fortalecer una parte técnica relacionada con lo que es la metalurgia, yo quiero ser optimista y decirte que sí. Pero obviamente que eso requiere recursos, y no solamente me refiero aquí con plata, sino que también tener una caracterización de nuestros depósitos adecuada. La caracterización que yo les he mostrado de Río Blanco fue un trabajo que hicimos muy en conjunto con Codelco Andina, y yo creo que fue un ejercicio virtuoso, porque ellos tenían esta base de datos y CPMS tremendamente grande, a la cual la verdad que no le habían sacado gran provecho. Y ellos tenían ciertas ideas también de dónde estaba la plata concentrada, sobre todo en términos de lo que es la praxis, es decir, porque tú vas explotando ciertos sectores y vas sabiendo que en esos sectores hay concentraciones interesantes. Pero lo que es muy interesante aquí también es que la plata no solamente está asociada a las sulfosales o las zonas, podríamos decir, superiores del depósito, sino que también está concentrada en el núcleo potásico, por decirte, que es algo que también se observa en Chuqui, que es el otro estudio que hicimos también en colaboración con Codelco. Así que hay que partir por caracterizar muy bien la anatomía química de los depósitos. Para eso tienen que haber alianzas público-privada, universidad, empresa, te das cuenta. Y por supuesto que está todo después la complejidad técnica de convertir fundiciones, por decirte, a fundiciones de alto estándar donde tú puedas separar estas cosas. No es menor. Se requiere inversión, mucha. Espero que lo logremos, te das cuenta, porque la verdad es que estamos desperdiciando una cantidad de recursos aquí impresionante, considerando que muchos de estos elementos son críticos para todo lo que se viene y todo lo que ya es la tecnología. Muchas gracias por tu respuesta. Entiendo que el renio es uno de los metales más caros que hay entre todos los metales, así como Es relativamente lo caro, otro. es caro, pero no sé si todavía estoy compartiendo pantalla, creo que te voy a poner aquí un pequeño gráfico, está ubicado por acá, es bastante caro, pero está en el filo de ser crítico. ¿Por qué? Porque tú sabes que está asociado a la molibdenita, al molibdeno, en los porfios cupríferos o los porfios de molibdeno, en China, por ejemplo, o en Estados Unidos, y hay bastante. Entonces, no está sujeto a, por ejemplo, las vicisitudes que pueden tener otros elementos, como puede ser el cobalto, como puede ser la plata, y sobre todo las aplicaciones, porque las aplicaciones de la plata en tecnología o del cobalto en baterías, por ejemplo, son relativamente recientes. Y hay mucho de especulación, porque cuando aparece por ahí una nueva aplicación del cobalto en baterías, por ejemplo, obviamente que se produce un efecto especulativo, te das cuenta, todos tienen interés de repente en lo que es el cobalto, y de esa manera también van fluctuando las categorías de los elementos. Si antes no eran críticos, pueden fácilmente transformarse en críticos. Tú miras
por ejemplo, en los últimos 10 años más o menos, 10, 15 años, que es cuando empezó esta nomenclatura de elementos críticos o estratégicos, y vas mirando más o menos año a año las distintas tablas periódicas, los distintos gráficos y los elementos van variando su criticalidad. Algunos que eran críticos dejan de ser críticos, otros que no eran críticos pasan a ser críticos, en fin. Así que esta película que les estoy mostrando acá, un artículo que hicimos el 2015, es la película del 2015. Tú podrías mirar en la película al 2020, por ejemplo, acá. Y probablemente va a ser distinta el 2030. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Martín, y gracias, Gonzalo, por tu pregunta, estaba súper interesante. No sé si alguno de los otros chicos quiere hacer alguna otra pregunta o un comentario. Ahí se llama Reinaldo. Dale, Reinaldo. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Gracias, Martín, por tu presentación. La encontré igual didáctica, o sea, como que explicaste temas complejos, creo que quedó claro en algunas cosas. No sé si podría devolverte a la diapo donde dentro de la pirita hace unas razones de plata cobalto y cobalto cobre, creo. Uh-huh. ¿Cómo interpretaste ese gráfico? O sea, los valores más altos de cobalto en relación a plata cobalto indicarían más, estarían más cerca de la fuente de calor, ¿cierto? A ver, lo primero es que en general cuando uno trata de definir un trazador o un proxy, te das cuenta geoquímico, uno trata de trabajar más que nada con razones que son adimensionales que con valores absolutos, que pueden ser concentraciones. Por eso que es útil trabajar con razones, ¿ya? Entonces, esa es una de las razones principales, no simplemente por complejizar la nomenclatura, porque uno perfectamente podría plotear aquí plata y cobalto, ¿ya? Pero lo que mejor funciona son las razones de plata, cobalto y cobalto-cobre. Todas ellas en base a lo que tú mides mediante distintas técnicas en lo que es el sulfuro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en las zonas más distales, en las piritas más distales, las concentraciones de cobalto son más altas, ¿ya? Eso suele ser así, son concentraciones más altas de cobalto, mientras que las piritas que están asociadas al núcleo potásico de mayor temperatura tienen mayores concentraciones de plata, ¿ya? Y mayores concentraciones de cobre. Por lo tanto, en base a esa información geoquímica, tú puedes moverte desde una zona distal que va a estar enriquecida en cobalto, pero empobrecida en plata, hacia una zona más proximal, o el núcleo del depósito, donde las piritas van a tener concentraciones más altas de plata y de cobre y van a estar más deprimidas en cobalto. Así que es un control de temperatura, pero por supuesto que está afectado por otros factores también, que son bastante complejos. No quise ahondar en eso, como puede ser el comportamiento que pueden tener los distintos complejos clorurados de plata, de cobalto y de cobre en solución hidrotermal, y cuáles son las condicionantes en función, por ejemplo, de lo que es la fugacidad de azufre, la fugacidad de oxígeno, el pH, etc. Pero es un control mayoritariamente de temperatura, el que tú estás viendo acá. Entonces te puedes, a través de la pirita, con sus concentraciones, mover en temperatura y vectorizar. No, perfecto. Es que ahora estoy realizando mi tesis vectorizando también, y uno de los minerales que consideramos es pirita, pero dentro ya del ambiente epidermal, en el litocap. Entonces voy a jugar un poco con esas razones, porque acá se manejan otras, también relacionadas con el cobalto, pero también consideran el níquel, el selenio. Entonces voy a ver qué tal ahí, voy a echarle una mirada al trabajo que realizaron, y bueno, y gracias por la presentación. Sí, respecto de lo último que mencionas, nosotros tenemos un paper que publicamos un par de años atrás que está relacionado con los impactos que tiene, por ejemplo, la ebullición en la asignatura de elementos traza en pirita en sistemas epitermales. Así que no sé si esa referencia la has visto, pero ahí hay varias razones elementales también que son útiles para poder vectorizar y para poder identificar también cuando la pirita, por ejemplo, está relacionada con procesos de ebullición,
fuertemente intensos. ¿Te das cuenta? Podemos identificar en base a la composición química de la pirita, de los elementos traza, cuando una pirita, por ejemplo, se formó en condiciones de gentle boiling, que se llama así, bien tranquilito, respecto de condiciones de flash boiling, por decirte, que es cuando también tú estás precipitando el oro en los sistemas epitermales. Alguien pregunta acá que cuál es ese paper. Me da la impresión que esto queda acá registrado porque están grabando, así que ese es un paper de Román que está publicado en Geoquímica Acta, que se llama Señales geoquímicas y microtexturales de ebullición en pirita. Así que ahí está, les queda grabado y pueden acceder a la información, que seguramente te va a ser de interés y te va a ayudar en el caso de sistemas epitermales. Vale, muchas gracias, Martín. Eso. Yo quería aprovechar de hacer una pregunta, mientras no sé si a alguno de los otros chicos se les ocurre algo para preguntar o les dan ganas de comentar algo. Quería preguntar respecto a los halos de oscilación que están en las piritas y en las sulfosales no son halos oscilatorios, ¿cierto? Es como todo el mineral oscila, por decirlo así. Y eso se debe porque las sulfosales, como son de menor temperatura, y el halo de alteración sería en piritas de mayor temperatura, como que estarían desde antes y que sufren como la alteración y por eso les queda en halo, o por qué el motivo de que una tiene halo y el otro es completamente oscilatorio. Ahora mira, un poco para clarificar la terminología, yo te recomiendo no utilizar el término halo, ¿ya? Porque un halo es, por ejemplo, un halo alteración, que es como una especie de gradación, ¿ya? En este caso particular y desde un punto de vista mineralógico, este es un sobrecrecimiento, ¿ya? Es decir, tú tienes un grano mineral, esta es la pirita, que tiene un sobrecrecimiento, que tiene una composición muy distinta a lo que es el grano mayoritario en términos de su distribución acá, te das cuenta espacial. Y obviamente uno puede interpretar que es tardío porque ocurre en los bordes. Así que esto lo que te está indicando, primero, es que tú tienes un evento tardío de precipitación de pirita que sobresee a lo que vendría siendo un evento principal aquí de pirita. Ahora, dentro de ese sobrecrecimiento, el tipo de textura química que tú observas es una textura oscilatoria que se llama. Y la textura oscilatoria implica que tú tienes una variación, una variabilidad en las concentraciones de elementos X. De la misma manera como, por ejemplo, puedes tener un cristal de plagioclasa, por decirte, formado en una cámara magmática que tiene oscilaciones en el calcio y el sodio. ¿Por qué se producen las oscilaciones? Es una pregunta no trivial, ¿ya? El mecanismo todavía no está para nada, podemos decir, consensuado. En general, lo que te indica es condiciones de desequilibrio o condiciones mucho más dinámicas. Tienes que imaginarte que el grano de pirita acá se forma más o menos estanco, va creciendo a poco, en equilibrio, con más tiempo, y de repente pasa algo y tú formas ese sobrecrecimiento que tiene esta variabilidad capa a capa, y cada capa tiene concentraciones distintas, y ahora estamos haciendo análisis, por ejemplo, isótopos de azufre, capa a capa, puntito a puntito, y las variaciones son extremadamente grandes, hay fluctuaciones muy altas en la asignatura isotópica. Por lo tanto, dentro de lo que se especula, y es un poco lo que hizo, por ejemplo, en su tesis conmigo Pablo Sánchez en Tolhuaca, que vi por ahí que va a darles una presentación, no sé si ya las vio, que esas oscilaciones creemos que pueden producirse, por ejemplo, por eventos de apertura y sello. Te das cuenta que pueden ser gatillados por eventos sísmicos, por fallas. ¿Por qué? Porque son descompresiones que ocurren muy fuertes y que pueden alterar a la vez fuertemente la química de los fluidos. ¿Te das cuenta? Entonces, este evento de acá, que es oscilatorio, uno podría correlacionarlo ahora con tu pregunta de las sulfosales. Las sulfosales efectivamente a nivel de grano están fuertemente sonadas y las sulfosales son tardías.
dentro de lo que es la etapa cuarzo-sericítica. Entonces, perfectamente uno podría decir que ese sobrecrecimiento tardío de la pirita, con mucha oscilación, podría estar relacionado también con el evento de precipitación de sulfosales, que también tiene esas oscilaciones, ¿te das cuenta? La forma de probarlo sería datar el sobrecrecimiento en la pirita y datar, por decirte, las sulfosales, pero eso desde un punto de vista isotópico es extremadamente difícil de hacer. ¿Te das cuenta? Sobre todo tener una precisión para poder determinar que se formaron al mismo tiempo. Pero probablemente, como hay tanta oscilación, estamos hablando de un sistema que se está abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. ¿Ya? Y ese es un evento fuera del equilibrio. Y probablemente están relacionados, ¿te das cuenta? Pero acá afecta al grano completo, no afecta solamente un borde. En el caso de la pirita tienes que pensar que la pirita pudo haberse empezado a formar durante la etapa temprana e intermedia, ese grano, de la etapa cuarzo-sericítica, y después ocurrió algo, ocurrió este evento, podríamos decir más catastrófico, que a la vez pudo haber reabsorbido el grano. Si te das cuenta, tiene un contorno más bien sinuoso. Eso a nosotros nos indica que podría haber habido aquí un evento tardío de disolución-reprecipitación. Esto es algo que se ha planteado también para la fase de cuarzo-sericita en pórfido, que eventualmente pueden haber eventos de redisolución, ¿ya? Y yo creo que esta es una de esas evidencias. Ya, genial. Voy a tener un poco más cuidado con usar la palabra halo ahora también. El halo no hay ningún problema en términos así coloquiales, prácticos, porque el halo es simplemente una gradación de cosas. ¿Te das cuenta? Es algo como que decae. En este caso particular no es un halo porque es una cosa extremadamente, te das cuenta, Marcado. marcado y distintivo entre esto y esto. Y el halo muchas veces uno puede observarlo en las vetillas, así que como que tiende a confundirse en el contexto. Pero entiendo cuál era el fundamento de la pregunta. Reinaldo, no sé si tienes otra pregunta o quedó tu mano levantada. Quedó levantada probablemente. Perdón, quedó levantada la mano. Ahí. No sé si alguien más quiere preguntar algo, como hacer un comentario sobre la presentación. Igual llevamos poco más de una hora en la sesión, así que yo creo que ya es tiempo de hacer el cierre. Yo quiero agradecer a Martín por la voluntad de hacer esta charla. Igual, así como dijo Reinaldo, trataste varios temas, la charla fue bastante específica también, pero se hizo de una manera súper ordenada y súper dinámica, así que se pudo comprender súper bien los puntos a los que te referías. Igual, tus diapositivas estaban súper lindas también, súper bien hechas. Ok, bueno, gracias a ustedes por la invitación y espero que algunos de estos temas sean motivantes y que les permitan ver que la geoquímica, los depósitos son temas relacionados y que idealmente generen más entusiasmo y más tempranamente dentro de las carreras de geología. Yo creo que esa en parte es una autocrítica del sistema, de no abordar muchos de estos temas que son de gran impacto en la sociedad, en lo que es el futuro de la civilización, finalmente, y que suelen verse hacia el final de las carreras. Es decir, yo no veo por qué estas cosas no pueden, en términos generales, por ejemplo, los recursos, la geología económica, verse más fuertemente en cursos iniciales. Eso. Bueno, chicos, a todos muchas gracias por participar. Espero que les haya gustado la charla y nos vemos mañana para la charla con el Pablo Sánchez sobre ese trabajo de Tolhuaca que nos mostró también Martín Reich. Que estén bien. Chao, Que chao, estén muchas bien gracias. todos. Adiós.